una semana más aquí en Flujo de Letras. Esta semana iniciamos con una frase de Herminia Brumana, que es educadora, periodista, poeta y dramaturga argentina. Ella dice, leer no es matar el tiempo, sino fecundarlo. Una frase muy atinada, porque nuestras lecturas nos van atesorando, nos van enriqueciendo. Y ese tesoro nadie nos los puede quitar. Es tener un horizonte mucho más amplio del tiempo y del espacio que vivimos, del que se vivió y del cual vendrá también. Bien, vayamos a nuestro aparador literario. Esta semana te voy a compartir a un extraordinario escritor maravilloso que nos ha heredado una de las obras de la literatura universal, el ingenioso Quijote de la Mancha. ¿Quién es? Miguel de Cervantes Saavedra. Él nace un 29 de septiembre de 1547 y muere un 22 de abril de 1616. Él nace en una familia bastante luchona, trabajadora, sin embargo, van a tener carencias económicas. Él, con esta situación familiar, lo que va a hacer es como experimentar varios momentos en diferentes escuelas. Sin embargo, también esto lo que va a permitirle es tener una visión amplia, ubicarse entre la carencia, pero también los ideales. Es decir, experimentar al individuo, al ser humano, al ser, hacer y tener en un escenario real, en un escenario que le exige y que le provoca, obviamente, crear el texto del Quijote. Es un antihéroe, nuestro personaje del Quijote, y con él va a crear esa maravillosa, ¿sí?, y extraordinaria figura y personaje del Quijote, pero también los ideales que debe perseguir el ser humano. Decía Fedor Dostoyevsky, el Quijote es por antonomasia el ser bueno, por excelencia, el hombre en la bondad y el esplendor de la bondad, pero de la conciencia de esa bondad. Porque aunque aparente estar loco nuestro personaje, nuestro antihéroe, no lo es, no está loco. La locura es para el resto de la sociedad, la que no puede ver esos valores, esa necesidad de brindarle a los demás lo mejor de ti y lo mejor también de lo que está a tu alcance, en tus manos para brindarlo. También Sancho, su escudero, no necesariamente es un hombre de conocimiento de escuela, aprendido de la vida, de esa gran escuela donde todos aprendemos. Y se lo toma en serio, hace conciencia de eso que la realidad, su realidad le ha permitido. Entonces parecen dos locos o parece un loco y un ignorante, y no lo son. Ellos son los más cuerdos ante todos nosotros. Sus luchas con los molinos de viento, que son metáforas, sus luchas con los rebaños de ovejas, Dulcinea, todo parece un sueño, pero es el sueño en el cual el Quijote quiere convertir a esa sociedad. Darle la oportunidad al ser humano de demostrar que somos buenos, que el ser humano es bueno y que eso no significa ser tonto o estúpido. Alguien comentaba, y digo, no tiene mucho, y me quedó corto, me quedó a deber, yo decía, ¿cómo es posible? Y decía, bueno, el Quijote es ¿para qué te sirve? Ah, bueno, pues para tener un referente de las batallas del Quijote, y se quedaba solamente con eso, y yo decía, no, es el estudio de la esencia humana. Ir a ese mundo interior,
a esa necesidad también que como seres humanos nos negamos porque pensamos que podemos estar en desventaja o que estar en desventaja es malo o que te hace tonto o que te hace estúpido ante los demás. Y dices, entonces prefiero no hacer el bien, prefiero no aplicar mis valores, ni mi ética, ni mi justicia. Pero si estás convencido de eso, lo haces sin ataduras, sin censura, sin nada. Y el Quijote va por ese rumbo. Por eso se le dice que está loco. Es un extraordinario estudio y análisis de lo que vivió Cervantes. Sus carencias y demás también lo llevaron a ser no solo un dramaturgo, un poeta, sino también un soldado. Él va a enrolarse en la batalla de Lepanto, donde va a quedar con una mano anquilosada, y después de eso, ¿sí? Ha viajado a Roma, se enrola para la batalla de Lepanto, queda herido y después de eso regresa. Estando en Roma, lo que hace es estudiar en máximo la literatura italiana. Regresa con su hermano en un barco, este es invadido por los turcos, queda como esclavo, es vendido como esclavo y más adelante uno de sus familiares va a pagar el rescate. Va a regresar a su país, va a crear más textos, una de sus primeras obras es La Galatea, y no quiere decir que sus entremeses, ¿sí? Que sus demás obras no sean importantes, lo son. Sin embargo, obviamente el Quijote nos ha transformado a través del tiempo. Y por eso es es un pilar titánico, válgame esta expresión media redundante, rebuscada, pero es el pilar de la literatura universal. Y diría por ahí Borges, al Quijote hay que leerlo en su idioma, en español. Tenemos la ventaja. Y aquel lector de algún otro contexto, de algún otro país, de otro tipo de idioma, de otro tipo de habla, tendría que leer para entender esa esencia del Quijote en español. Y bueno, ¿qué más te puedo decir de Cervantes? Cervantes también se casa con Catalina de Salazar, llega a tener una hija, Isabel de Cervantes. También puedo agregarte que estudia tanto en la Universidad de Salamanca, no fue su estudio al 100% completado, sino siempre estuvo entre hacer favores a la corte, tratar de tener una economía, la cual nunca pudo llegar a superar. En ese entonces, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, obviamente podían vivir del trabajo de dramaturgos, de poetas. Cervantes no. Cervantes siempre tuvo que estar luchando y estar en esa constante de una economía precaria. Y bueno, hasta aquí puedo decirte en cuestión de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? Porque realmente su obra máxima, que es El Quijote, nos lleva precisamente a ese encuentro, a ese análisis que podría decirte de su obra máxima, de lo que representa, de lo que nos quiso decir. La primera parte, ¿sí? La hace, la crea, y en la segunda parte podemos mencionar a nivel literario que está mucho más acabada y perfeccionada, como se debería de esperar en una segunda parte. Y esto lo declara en toda la extensión de la palabra como fundador de la novela moderna, y lo quiero decir entre comillas, entendiéndose como esa manifestación de crear un texto que ya no tiene personajes arquetipo, sino antihéroes. Un antihéroe, un prototipo, alguien de carne y hueso que sufre, que si lo golpeas sangra, etc.
También puedo mencionarte los trabajos de Persiles y Sigismunda, que también son bastante interesantes, los entremeses de Cervantes. Y bien, vayamos a nuestra colación literaria. ¿A quién tenemos? Te voy a recomendar a los contemporáneos de Cervantes. A Quevedo, y podemos hablar de Definiendo al amor, un texto poético. Por otro lado, de Luis de Góngora, la fábula de Polifemo y Galatea. Y en el caso de Lope de Vega, sería Fuente Ovejuna o El Caballero de Olmedo. Así es que en el tintero tienes a estos grandes de las letras españolas. Amor, paz y salud. Cuídate. Perdón por haberme tardado un poquito en este flujo de esta semana, de flujo de letras, pero ahí está. Así es que aprovecha este fin de semana para tomar estas lecturas, estas propuestas que te comparto. Sígueme en redes sociales, me puedes encontrar en Instagram como María del Rayo, en Facebook como Rayo Vega, mandarme tus comentarios al correo de lovecraft31@hotmail.com. Y también dale like, por favor, a este video y a otros tantos que ya han salido. Y si no te has suscrito, hazle clic a la campanita. Hasta la próxima.